¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Ya está llegando acá Claudio Saboya, nuestro querido colega. Vamos a compartir con él muchas cosas de esta noche intensa, ¿no? A propósito de todo este escándalo de espionaje. Él lo viene investigando desde hace mucho tiempo, escribió libros sobre eso, así que es un conocedor de... Está en las listas, así que no solamente alguien que investiga, sino protagonista de este episodio de los sótanos de la democracia que siguen funcionando. Este va a ser el tema central y por supuesto estamos atentos ahí a Manu Jove, que está trabajando intensamente en la Facultad de Derecho, lo vimos hace un rato con Luciana Geuna, que para nuestro orgullo va a ser una de las moderadoras mañana del debate intenso. Va a ser un debate intenso, interesante, por la forma además entre Milei Massa, Massa Milei, ¿no? Así que estamos allí siguiendo el minuto a minuto de los preparativos, ¿no? Y también vamos a ver, y eso va a depender de cómo vayan evolucionando los hechos, si podemos compartir algunas de las historias de esta semana que tienen que ver con la crisis de la salud, a la cual le venimos prestando muchísima atención porque esto claramente afecta la vida nuestra de cada día, ¿no? Por eso esta es la propuesta, como siempre digo, intensa de este corresponsal de sábado a 9 días. 9 días de las cruciales elecciones. Todas las elecciones son cruciales. Esta mucho más, del próximo 19 de noviembre. Así que así comenzamos. En cualquier momento vamos a estar con Manu Jove en la Facultad de Derecho, ¿sí? Y ya nosotros comenzamos. Perfecto. Antes del corresponsal, entonces, ir con la editorial, me voy ahí a Facultad de Derecho. Manu, ¿cómo estás? Bella noche. Nelson, bella noche para vos también. En instantes va a salir Sergio Massa, que ya terminó de chequear todo lo que tiene que ver con la puesta en escena de este debate que va a ser tan particular, Nelson, por lo menos respecto a lo que fueron los debates anteriores, porque es otro formato, completamente diferente. Claro, es un mano a mano. Es un mano a mano y con esta particularidad, no solamente de los tiempos y la diferencia respecto a lo que se llama micrófono abierto, es decir, pueden intervenir en el medio de la locución del otro, cada uno de ellos. Ninguno se puede extender de una forma, digamos, monopolizando el discurso durante más de 2 minutos. Es el máximo que tienen, pero son 6 minutos que tienen en total en cada uno de los ejes temáticos. Y esta particularidad de que no van a ser posiciones fijas con atriles, sino que se puede mover en un lugar determinado. Eso es lo que vino a corroborar, a verificar, a probar Sergio Massa, algo que conocemos quizás muy bien, Nelson, en aquellos que tenemos experiencia alguna en estudios televisivos, del posicionamiento de las cámaras, de a qué cámara hablarle en cada uno de los casos, de la iluminación, de dónde pararse y dónde no, cuáles son los límites de ese lugar que tienen para moverse. Bueno, eso es lo que estuvo hasta recién chequeando Sergio Massa, que tenía tiempo entre las 20 y las 21, nos habían dicho que iba a llegar probablemente 20:30, lo hizo con absoluta puntualidad, incluso 19:59, un minuto antes de la hora estipulada ya estaba bajando de la camioneta en la que suele moverse el ministro de Economía. Y una particularidad que nos enteramos hace un ratito nada más, Nelson, que Javier Milei no va a venir a probar, a revisar todo esto, que vino su hermana, ya llegó ella, de hecho, hace unos 15 minutos, y va a ser ella, Karina Milei, además de su hermana, su jefa de campaña, el jefe es, como él la llama a su hermana, la que va a revisar todas estas cuestiones que tienen que ver con la puesta en escena. Milei se sigue preparando para lo que va a ser el debate de mañana en el hotel donde reside. Desde el resultado de las generales, aquel 22 de octubre, Milei utilizó como sede partidaria un conocido hotel en el centro porteño, lo volverá a utilizar el próximo domingo y ahí está instalado. De hecho, ahí tuvo en las últimas semanas reuniones con sus equipos, con sus legisladores, etcétera, y ahí se está preparando para este debate de mañana. No vino él, sí ya llegó Karina Milei, que está ahora, en este instante, una vez terminada la prueba de sonido y de imagen de Massa. Vemos que hay algún movimiento, sí, Nelson. Por lo menos se subió el chofer de la camioneta de Massa, han encendido las luces, así que probablemente en instantes saldrá el propio Massa. La última vez que estuvimos en esta misma situación, recordar, Nelson, la posibilidad de intercambiar algunas palabras. Sí. Exactamente. En principio, por lo menos por lo que nos comentaban sus asesores en comunicación, que también estaban por acá, porque no es solamente el ministro y candidato que viene, sino también todo su equipo, nos comentaban que podría por lo menos parar con alguna reflexión sobre la preparación de lo que será la jornada de mañana, de este debate, que por supuesto tendrá el país en vilo. Claro. Nelson, en términos de audiencias y en términos de lo que se espera que pueda llegar a representar, sobre todo porque es a una semana de la definición. Aquellos debates que tuvimos tenían
más ventana de tiempo entre el debate y la propia votación, más allá de que fueron 2. Ahora es la última gran oportunidad que tienen los candidatos para ir a pescar ese voto de los no convencidos aún o aquellos que votaron y eligieron otras fuerzas en las instancias anteriores. Los 2 candidatos lo saben, por eso también la preparación. Nunca son del todo felices las comparaciones bélicas y demás, pero en la propia cuenta de Twitter de Milei ya se está presentando como la batalla final. Mirá. Nelson, es un poco, en términos políticos, claro, aunque lo decimos, no es del todo feliz este tipo de comparación, pero tiene mucho de eso, por lo menos en cuanto a lo que representa para cada uno de ellos, y ir a buscar esos votos de los convencidos, con una serie de particularidades que no solamente tienen que ver con los tiempos, que no solamente tienen que ver con esta cuestión de poder moverse libremente en el escenario, sí, con los ejes temáticos, que serán 6, son 2 bloques de 3, pero todos los temas que vimos en los debates anteriores, desde economía, trabajo, seguridad, también derechos humanos y convivencia democrática, que fue uno de los temas pedidos por el público, votados por el público ante la Cámara Nacional Electoral en aquel primer debate, va a estar también presente en este, con la particularidad que no tendrán la posibilidad de tener, entre comillas, machetes, sí, anotaciones, papeles con cualquier tipo de dato anotado previamente. Sí, ayuda a memoria, exacto, Nelson. Sí. Por eso también tanta preparación, ¿no? Sí, claro, los 2 candidatos con Milei. Hablamos incluso esta semana en el medio de sus recorridas y todo el tiempo, cuando se le consultaba respecto a cómo llegaba, se preparaba para el debate, él usaba la palabra estudiando. Yeah. Y de hecho lo hizo y mucho a lo largo de la semana, Nelson. Perfecto. Bueno, Manu, estamos atentos a lo que esté pasando allí después de la descripción que vos das de lo que va a ser mañana este debate, que tal vez tenga influencia en los indecisos, que no saben qué harán el próximo 19. Así que estamos con línea abierta contigo, Manu, ante la salida de Massa y cualquier novedad, ¿sí? Acá estamos, Nelson, a disposición, claro. Perfecto. Muy bien, vamos con la reflexión editorial de la fecha, después estamos con Claudio Savoy y por supuesto atentos a lo que esté pasando en la Facultad de Derecho. Vamos. Muy bien. Quiero compartir con ustedes algunas cosas porque también sobre este tema vamos a estar hablando con Claudio Savoy, porque estamos frente a este escándalo, ¿no?, de toda la organización de espionaje berreta, pero espionaje al fin, organizada desde el corazón del kirchnerismo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, los ejecutores de esto han sido un suboficial de la policía, de oscura trayectoria en la policía, Ariel Zanqueta, un hombre que fue preso como consecuencia de una investigación que se inició en la Corte o por accionar, impulsada por nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y que terminó de hablar porque le estaban retaseando sus medicamentos para su afección, lo cual le hizo pensar que a lo mejor lo querían matar, ¿no? Y que ha tenido, sí, como operadores a 2 reconocidos personeros del kirchnerismo. Fabián Conu Rodríguez, alguien que en su devenir por la función pública en los años del kirchnerismo supo estar en la agencia Telam, la agencia de noticias, en donde trabajan muchos colegas honestos, pero que lamentablemente es utilizada por gente deshonesta del gobierno para operaciones políticas. Supo estar con Axel Kicillof y ahora está en la AFIP, que es un organismo muy importante cuando hay esta concepción del espionaje, porque la AFIP entonces se utiliza como elemento de apriete de la gente. Y el otro personaje es el diputado Rodolfo Tailade, que supo ser miembro de la CIDE o de la AFI, es la Agencia Federal de Investigación de Informaciones, y hoy diputado e integrante de la Comisión de Juicio Político. Estos 2 últimos nombres son, desde el punto de vista de lo que representan por sí, la nada misma. No tienen ningún valor. Son, digamos, mediocres que pululan, como tantos otros, por la vida de la vida política argentina, en todos los partidos, no es exclusivo del kirchnerismo.
Solo que Fabián Conu Rodríguez es un hombre que responde a Máximo Kirchner. Y Rodolfo Tailade es un hombre que responde a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta operación, esta estructura berreta de espionaje, cosa muy grave, lo berreta no lo hace menos grave, tiene origen en los dos referentes del kirchnerismo, Cristina Kirchner y su hijo. ¿Por qué lo tienen? Porque claramente para Cristina Fernández de Kirchner el tema de la justicia es su obsesión. La vida de la condenada, Cristina Fernández de Kirchner, está llena de obsesiones. Y el hecho de sentirse condenada la desespera. Ella sabe que no va a ir presa, pero quedará condenada para siempre. Y eso no se lo saca nadie. Por lo tanto, obviamente, en la desesperación de ver cómo esa condena queda en algo nominativo y no firme, la desesperación de Cristina Fernández de Kirchner fue la Corte y es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se encontró con un problema, esas paradojas que tiene la vida en todos los órdenes, no solamente en la política. El presidente de la Corte es Horacio Rosati. Horacio Rosati es un hombre de la política, fue intendente de Santa Fe, fue convencional constituyente del año 94 y fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner después que lo echó Néstor Kirchner a Vélez. Por lo tanto, conoce a los Kirchner casi como la palma de su mano, o mejor. Por ende, es poco probable que Cristina Fernández de Kirchner o Máximo Kirchner puedan inmutarlo. Hay que recordar que Horacio Rosati renunció al cargo de ministro de Justicia de la Nación, arguyendo razones personales, pero que en realidad eran razones que tenían que ver con su decisión de no firmar un contrato de licitación para la construcción de cárceles que estaba instrumentado por el hombre de los bolsos, José López, que era, por supuesto, personero de Néstor Kirchner. Y además Rosati conoció a los Kirchner en la Convención Constituyente del Santa Fe, en donde hay que recordar que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron intrascendentes integrantes de la comisión. Mucho más Néstor que Cristina, pero ambos intrascendentes. Por ende, obviamente, Rosati, cuando se inició el juicio político, rápidamente, más allá de ese episodio del lago escondido, que debe ser investigado, ¿no? Ese viaje de jueces, una conducta indecorosa, ¿no es cierto?, con empresarios, eso está claro, digamos, pero cuando vio que se le iniciaba el juicio político, rápidamente advirtió que toda la instrumentación de la prueba se hacía a través de métodos ilegales. ¿Quiénes eran los que utilizaban estos elementos ilegales? Zanqueta. Y por supuesto, tras él, Fabián Rodríguez y también Tailade. O sea, el juicio político a la Corte está caído desde el principio, pero quiero marcar esto simplemente, después con Claudio Saboya vamos a tener más detalles, porque él lo conoce muchísimo mejor que yo. Pero quiero señalar esto, sobre todo en las horas trascendentes que estamos viviendo, esta elección entre dos malos, uno Massa y otro Milei. Quiero marcar que el kirchnerismo es esto. El kirchnerismo es esto. La libertad avanza es un salto a no sabemos dónde. Y eso es tremendo, lleno de disparates. El kirchnerismo es un camino de mentira y corrupción. Qué tremendo, ¿no? Y es muy interesante observar qué es lo que ha hecho Sergio Massa. Porque obviamente uno dice, bueno, ¿qué va a hacer el candidato si es electo presidente? Cosa que puede ocurrir. Fíjense una cosa.
con Insaurralde, cuando apareció el caso de Chocolate Rigau y el Yategate, el caso Chocolate Rigau, les recuerdo, es una investigación propia de esta casa, llevada adelante por Fausto Jaime y Josefina López Mackenzie. Y el Yategate que se desprende, me acuerdo que explotó un sábado aquí en El Corresponsal. ¿Qué hizo Massa? Inmediatamente, ¿no? Al toque, dijo, hay que echarlo a Insaurralde. ¿Qué ha hecho Massa ahora? Ha dicho Massa, hay que echarlo a Fabián Rodríguez, que trabaja en la FIP, que más allá de ser autárquico, está en el ámbito del Ministerio de Economía, es decir, su ámbito. ¿Ha dicho Massa eso? No, no ha dicho eso. Ha permanecido en silencio. ¿Y por qué ha permanecido en silencio? Y porque no puede. Porque Fabián Rodríguez es Máximo Kirchner. Y Massa no puede con Máximo Kirchner. ¿Ha dicho algo Massa sobre Rodolfo Tailade, diputado? Massa fue presidente de la Cámara de Diputados, así que conoce estos personajes al dedillo. Diría yo que nada de esto debe seguramente haber sorprendido a Massa. Salió Massa a decir que, siendo que él está entre los investigados, salió a Massa a decir, ¿es repudiable lo de Tailade? No. ¿Por qué no lo hizo? Porque Tailade es Cristina Fernández de Kirchner. Por ende, cuando Massa dice, si yo soy presidente, Cristina no se va a meter, suena a falso, suena a mentira. Hoy él podría tranquilamente, si es que quisiera ser un representante del cambio, él podría estar criticando esto. No lo ha hecho. Ha dicho, bueno, yo lo denuncié en el 2015, en el 2017, con lo cual uno debería decir, bueno, si usted lo denunció, ¿por qué está con esta gente? Quiero marcar lo que además representa este problema en el contexto de los 40 años de democracia y de lo que la Argentina proyecta. También hubo espionaje en el macrismo, también lo hubo, también lo hubo. Así que acá probos hay muy pocos, muy pocos, muy pocos. El elemento distintivo del kirchnerismo es que el kirchnerismo además persigue la alteración del sistema democrático como tal. El kirchnerismo se opone a la República. Por eso estaba diciendo yo al comienzo que la ciudadanía argentina se ve expuesta a elegir entre dos malos. El kirchnerismo es profundamente antirrepublicano. Milei también. Esta es la realidad de lo que representa este caso de espionaje brutal y berreta, que nos demuestran que el kirchnerismo, lejos, como dijo Alberto Fernández en otra de sus mentiras, de haber acabado con los sótanos de la democracia, este caso demuestra que el kirchnerismo habita en los sótanos de la democracia, que siempre son pestilentes. Muy bien, me voy con vos a la Facultad de Derecho, Manu, te escuchamos y te vemos. Nelson, salió ya Sergio Massa después de probar todo lo que tiene que ver con la técnica de esta transmisión que tendremos mañana, por supuesto. Lo contábamos antes, llegó Karina Milei, no así Javier Milei, que sigue en el hotel de donde se hospeda preparándose. Algunos detalles, Nelson, que ya podemos confirmar. Hablamos también hace un rato con Lugeuna, con nuestra compañera, que será la vi, parte del equipo de moderadores del debate. A ver, algunas cuestiones, Nelson, por ejemplo, que tienen que ver con esta libre predisposición
sobre el escenario para moverse de los candidatos, imitando de alguna manera lo que fue el formato de aquel debate Lula versus Bolsonaro 2022, previo también a una instancia de balotaje. El de Trump es muy diferente a lo que vimos. Así, ¿eh? Sí, exactamente. Es que es un formato original de los debates estadounidenses. También en un sistema bipartidista son siempre, digamos, en este tipo de escenarios de uno contra otro. Es tomado de ahí el formato, se utilizó y de hecho hay, por supuesto, aquel equipo que se encargó de transmitir aquel debate Lula versus Bolsonaro en contacto permanente con la Cámara de Productoras que están a cargo de esta transmisión, pero algunas diferencias. ¿Por qué? Porque la cuestión de salir de los atriles era un poco, de alguna manera, algo que venía incluido con el formato, pero algo que le interesaba a Sergio Massa. Esta posibilidad de moverse por el escenario, porque consideran el equipo de Massa que tiene mayor experiencia, por ejemplo, en discurso. Vos fijate, Nelson, que cada vez que Milei da un discurso público, ya sea en las sedes de campaña o también en sus cierres de campaña, lo hizo en Movistar y demás, lo hace en un atril, leyendo con los anteojos, etcétera. Y Massa está más acostumbrado al clásico acto político, micrófono en mano y moverse, digamos, en un escenario. Bueno, es limitada esta posibilidad de moverse, es decir, cada uno tiene un espacio delimitado que sería algo así como un triángulo que sale desde el atril, que puede moverse hacia uno de los laterales, pero lo que no puede es invadir el espacio del otro. Es decir, Massa no puede ir a invadir el espacio que tiene Milei predeterminado para moverse y viceversa. Milei no puede acceder a ese espacio y además esto es una cuestión de libre albedrío, digamos. Tampoco están obligados a moverse. Si uno de los candidatos se siente más cómodo en el atril, como podría ser el caso de Milei, por lo menos en base a las experiencias previas, se puede quedar perfectamente en el atril. Lo que tampoco se puede es salir o moverse demasiado del atril cuando hable el otro. Sí, Nelson. ¿Te acordás que en el debate Bolsonaro-Lula, Bolsonaro le decía, ¿por qué no se acerca? ¿Por qué no se acerca? ¿No? Y Lula se iba, ¿no? O sea, eso fue notable, ¿no? Cuando Bolsonaro le pedía a Lula que se acercara, ¿eh? Exacto, casi un careo, casi un cara a cara que quería Bolsonaro que se genere por momentos. Esto en principio, según las reglas preestablecidas, no va a ocurrir por esto que digo que cada uno tiene su espacio delimitado y se tiene que mover ahí. Esto fue también una negociación. Cada uno, por ejemplo, venimos hablando y mucho, Nelson, de esto de la imposibilidad de tener machetes, anotaciones, ayuda a memoria, que fue un pedido de Massa, en base a lo que venimos viendo también de las presentaciones de Milei. El equipo de Massa fue el que propuso esta idea, pero también el equipo de Massa proponía que hubiera más cámaras que tomen cada uno de los candidatos. Es decir, que no solamente la cámara fija, sino más parecido a una puesta televisiva, una puesta en escena. Bueno, finalmente la Cámara Nacional Electoral, que es quien termina decidiendo, lo que dice en el textual es una decisión salomónica. Ni más cámara como pedía Massa, ni ayuda a memoria, ni anotaciones como pedía Milei, en esta decisión que terminan cediendo en una para cada lado, por decirlo de alguna manera. Permíteme, no te vayas, Manu. Claudio Saboya, ¿cómo estamos? Hola, doctor. Porque obviamente este tema viene justo para el debate, va a ser... ¿Pensás que va a tener...? Porque obviamente lo que representa el tema del espionaje es algo fundamental, ¿no es cierto? En el concepto de si vamos a vivir en un país en donde nuestros derechos se respeten o no, ¿no? Absolutamente. Uno de los bloques que han sido también fruto de mucha discusión entre los dos candidatos es sobre justicia, derechos humanos, etcétera, etcétera. Por supuesto, vos sabés que los candidatos suelen forzar la temática para hablar de lo que les interesa. Yo creo que es inevitable que se hable de esto, más allá de que honestamente no creo que ninguno de los dos profundice mucho en reflexiones como la que yo escuchaba hace unos minutos. 40 años de democracia, la pelea por justamente los derechos individuales, las garantías de la Constitución, que es la cultura democrática. Recuerdo el famoso Consejo de Consolidación de la Democracia, que era no solo las instituciones, sino cambiar la cultura de los argentinos, bueno, hecho pedazos. Un gran demócrata, el doctor Nino, que estaba allí. Exactamente. ¿No es cierto? Ahora, Claudio, en este contexto, y no quiero perder el eje del debate, porque que ocurra esto en el medio de la campaña electoral le da un agregado y un significado mayor, ¿no? La primera pregunta, porque mañana la gente va a estar esperando esto, va a estar esperando que tal vez cobre un significado mayor. La pregunta es, ¿en dónde estamos? ¿Estamos con, vos dirías, recién en el comienzo o ya con una investigación muy avanzada? ¿O vos decís, va a haber una evidencia todavía más abrumadora de la que tenemos hasta ahora? Yo creo que estamos en un comienzo bastante incipiente, a su vez. Por lo menos de la
identificación de una red como la describió el fiscal Policita, que es algo diferente a una organización. Una red, hay una persona o una entidad superior que solamente él conoce a los actores a los que les va a pedir distintos trabajos. No están trabajando organizadamente, sino que hay una voluntad superior que todavía no está identificada, que es la que ha pedido información de 2 jueces, después le pidió a un hacker que intervenga sus teléfonos con esa información, y lo único que vemos en común de todo es, obviamente, el interés personal de Cristina Kirchner respecto de sus causas judiciales por corrupción. Perfecto. Manu, vuelvo a vos, no solamente porque vos estás allí en el debate y por eso te pedí que te quedaras, sino porque vos venís trabajando también mucha información de la trastienda política de los 2 espacios. Hoy, a la previa del debate, le da un perfil aún mayor. ¿Cuál es el nivel de preocupación que hay dentro del oficialismo por este tema? A ver, Nelson, es muy importante ese nivel de preocupación. De hecho, en cualquier conversación fuera de cámara que uno tiene con referente del oficialismo, se termina hablando de este tema en particular. Ellos, algunos, hay 2 teorías incluso dentro del gobierno, alguna es la más vinculada justamente a los protagonistas de esta nueva causa de espionaje que se conoció en las últimas horas y que ahora nos metemos en algo de lo que planteaba recién Claudio, porque efectivamente una pequeña muestra de cómo se va a meter en el debate de mañana la tuvimos en la semana en nuestra casa en TN con ese debate de vicepresidentes, Agustín Rossi y Victoria Villarruel. Aquel eje era transparencia, el de mañana es convivencia democrática. Por supuesto que los planteos de Milei en ese eje van a ir hacia ese lado, porque también hubo alguna especie de anotación de Milei, digamos, o de rever alguna de sus posturas en la comparación con los debates previos. Te escuchabas, Nelson, en tu editorial hablar, por ejemplo, del caso de Insaurralde, que como vos decías, estalló un sábado, y en el domingo inmediatamente posterior casi no tuvo intervenciones de ninguno de los candidatos opositores en el debate. Parecía casi a pedir de masa que el tema quedó por afuera de la discusión en ese primer debate. Sí se metió, pero no a través de Milei, sino a través de Bullrich en el segundo debate, que lo mencionó reiteradamente. Bueno, probablemente lo que veamos es que mañana Milei está trabajando con sus equipos, también con gente que asesora a Victoria Villarruel, que se especializa más en estos temas. El tema va a tener presencia, por supuesto, y algo de lo que quizás se empiece a hablar es de las no renuncias de los funcionarios implicados, por lo menos hasta el momento. Ese es un Recordemos punto importante. Que Massa, como... permitime, Manu, antes de ir con tu información. ¿Massa le debería pedir la renuncia a Fabián Rodríguez? Por supuesto, porque así como él dijo y se atribuyó, Sergio Massa, la renuncia de Insaurralde en la provincia de Buenos Aires, cuyo jefe, por lo menos en los papeles, es Axel Kicillof, este señor Conu Rodríguez trabaja en la FIP, que depende del Ministerio de Economía, y el ministro es él. Él es el jefe directo administrativo, la última cabeza administrativa del señor Conu Rodríguez. No tiene que consultarlo con nadie hoy Sergio Massa, que es ministro de Economía. Lo escuchaba recién a Manu y permitíme hacer una inferencia, porque este tema que quizás, como ocurrió con el de Insaurralde, pasó un poco debajo del radar, sí es muy importante para el electorado que ambos candidatos necesitan capturar, que no es el propio, es el electorado que quizás sí mira las cuestiones institucionales, de seguridad, de corrupción. Que votó en Juntos por el Cambio. Que votó una cosa diferente. Es muy importante esto. Manu, les pregunto a los dos. Comienzo por Claudio y voy con vos, Manu, por la información. ¿Está descartado que Massa le pida la renuncia a Fabián Rodríguez en lo que va de la semana? No, no está descartado. De hecho, se especula con que es una especie de golpe de efecto que él intenta usar, como rompiendo un vidrio de seguridad en un incendio. Decir, bueno, cuando la cosa, el agua empieza a crecer mucho, le pido la renuncia. Pero, como muy bien anticipaste acá, Conu Rodríguez es Máximo Kirchner. Y no quiere pelearse con Máximo Kirchner en esta semana el candidato Massa. Manu, ¿vos qué sabés? A ver, efectivamente, como dice Claudio, Nelson, para que se haga efectiva ese pedido de renuncia, cuanto menos como ocurrió, y bien repasado Claudio con el caso de Insaurralde, que el propio Massa se abogó la posibilidad de pedir la renuncia, fue él quien lo planteó incluso después de ese primer debate, que ya había pedido la renuncia de Insaurralde, no solamente como funcionario, sino también como candidato en Lomas. La diferencia acá es que está de por medio la figura de Máximo Kirchner en particular, que esa negociación Massa tendría que darla con el propio Máximo Kirchner, ya que Fabián El Conu Rodríguez es una persona que se referencia directamente
directamente en me doy vuelta a Nelson porque hay algún tipo de movimiento. A ver, permiso. Dale. Estamos, por supuesto, en vivo y empieza a haber algún movimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad. Lo decíamos, estuvo Massa aquí más temprano, se fue hace un ratito nada más, y está todavía Karina Milei, que es... Manu, ahí tenemos un pequeño inconveniente técnico, ya vamos a volver a escucharte. Ahora, aquí hay obviamente también muchas cosas, ¿no? Porque claramente el tema del juicio político de la Corte era una obsesión de Cristina. Eso está terminado. Está terminado, también refiero a la introducción, a la editorial. Nació muerto, pero causó mucho daño durante este año. A ver, hola. Ahí te escuchamos, ya volvemos con vos, Manu. Ya volvemos con vos en un minutito. Decías entonces. Que causó mucho daño institucional y personalmente y en forma política. Y ahí también quiero detenerme porque Sergio Massa, a quien hoy estamos mirando todo, porque es ministro, es candidato a presidente de la Nación, por supuesto. Tiene una responsabilidad extra que cualquier otra persona, incluido Javier Milei, que hoy es un retador nomás. Totalmente. Este está en el gobierno. Tiene 2 diputados en esa comisión. Claro. Se llaman, lo quiero recordar porque no son conocidos, son el diputado Ramiro Gutiérrez y la diputada Micaela Morán. Claro. Exactamente, sin cuyos votos nada de esto pudiera haber sido posible porque en esta comisión tiene el oficialismo 16 votos a favor, 15 en contra. Sin los 2 de Massa esto no va a ningún lado. Y sin embargo estaban ahí, estuvieron ahí todo el año y sosteniendo esta cuestión de la que seguramente hablaremos de lo que hizo Tailade en esa comisión. Correcto. Vuelvo contigo, Manu, insisto, ¿no es cierto? Son cosas que vos decías muy bien, hoy ya como información están preocupando a Massa, porque eso también, el tema del juicio político, que se decidió la postergación para después de las elecciones, pero digamos, el resultado se iba a conocer en estos días, ¿no? Es un hecho para Massa también muy preocupante. Massa, Nelson, no solamente le interesaba postergar el tema para que no intervenga en la agenda pública, en la agenda política en esta semana, sino también, por definiciones, puertas para adentro de la alianza, que ahora, por supuesto, en temporadas electorales, queda un poco disperso, tapado, pero es un punto muy sensible en las internas, en las entrañas incluso del kirchnerismo, y Massa quería evitar tener que tener una confrontación pública, por lo menos en cuanto al discurso con la propia Cristina Fernández de Kirchner. Vos fijate que en sus expresiones, cuando él ha hablado tanto del juicio de la Corte como de las causas de Cristina, lo hace con mucha cautela. Tiene toda una historia también a partir de eso. Hablábamos antes y lo interrumpíamos por lo que era la salida de Karina Milei, que acaba de salir, y hablaban ustedes de ese lugar en la FIP que hoy tiene Fabián Conu Rodríguez. Recordemos que en los hechos, más allá de que Carlos Castañeto, un hombre también muy vinculado al kirchnerismo, que trabajó en su momento muy cerca de Alicia Kirchner, es el hombre fuerte de la FIP en lo que tiene que ver con el organigrama, quien hoy está de alguna manera haciéndose cargo de un montón de tareas de la diaria de la FIP, es un hombre de Massa, que es Guillermo Michel. Claro. Es el titular de aduana, pero es efectivamente, hoy te diría, el hombre de poder dentro de la FIP, gran protagonista en las últimas semanas con todos esos operativos y allanamientos a cuevas y a financieras que hemos tenido. Es por pedido de Massa que se hacen ese tipo de cosas. Bueno, claro, sin duda. Más allá de los resultados. Correcto, es bien del humo de Sergio Massa. Ahora, bueno, Rodolfo Tailade es Cristina Fernández de Kirchner. Sin duda. Un hombre que, traje el libro publicado hace 8 años, que después no volví, como pasa con mucha gente, ¿no? Con músicos, viste, que terminan el disco, no lo miran, no lo vuelven a escuchar. No lo había vuelto yo a leer. Y bueno, hay mucha información, pero me sorprendí ingratamente encontrándome todos los mismos nombres que estamos hablando ahora. Correcto. Tailade, que había estado en la Inspección General de Justicia. Claro, qué vergüenza. Cuando se hizo un cepo informativo que no se podía, ¿te acordás? Ni conseguir los papeles de Chicones, todo escondido. Después de ahí pasa a la inteligencia. Nada menos que reemplazando a Jaime Estiuso. Y después de ahí pasa al Congreso de la Nación en 2 comisiones. Juicio político y la bicameral de inteligencia. Ha habido una confesión en este momento, porque vos el otro día nos lo decías, ¿no es cierto? Porque esto evoluciona día a día, ¿no? Decía, bueno, esto, como son inorgánicos, a lo mejor la FIP... Pero estuvo la confesión de Oscar Icazuriaga, titular de la CIDE durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de decir que la AFI, es decir, la Agencia Federal de Información,
utiliza inorgánicos y se ha reconocido además dos nombres de 2 contactos con este Zanqueta, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Esto es muy importante, creo yo, un gran trabajo del equipo del fiscal Policita, que son como 4 o 5 personas trabajando totalmente comprometidos, porque es muy difícil comprobar. De hecho, la Agencia Federal de Inteligencia negó vínculos con Zanqueta. Claro. Se lo negó la justicia, no a nosotros. Mirá. Una mentira que también debería ser sancionada de alguna manera. Dijo, no lo conocemos, no tenemos nada que ver. Revisando todo el material que había en los dispositivos de Zanqueta, se encontró entre el año 2009 y 2015 un contacto habitual con al menos 3 agentes ya orgánicos, empleados orgánicos de la agencia. Gobierno de Cristina. Pidiéndole trabajo y él contestando y dándole claves. También es eso, para unas bases de datos que son bastante ilegales. Entonces termina funcionando como un cortafuego. Cualquier cosa, fue Zanqueta, no sé quién es, no lo conozco, acá nosotros no somos. No es así. Correcto. La revelación de esa convivencia nefasta es muy importante. Sí, sí. El otro dato está dado cuando Tailado dice ni lo conozco a Zanqueta y después reconoce que tuvo contacto y además contacto en relación a acciones de Zanqueta. Ahí vamos. Porque otra vez, esto para mí es muy delicado, porque también no soy yo quien quiero avanzar sobre conversaciones personales de cualquier persona con cualquier otra, porque también implicaría violar intimidad de personas. No me interesa. Zanqueta, Tailade, quien fuera, pueden tener los vínculos que quieran. Correcto. Ahora, cuando lo que intercambian es información prohibida, violando la ley de inteligencia, y se usa en el Congreso de la Nación para avanzar con un juicio político, y ahí yo me hago cargo de lo que digo porque me lo atribuyó Tailade esta semana en forma personal, mencionándome que me parece un mamarracho y que creo que es una locura que se enjuicie por sus sentencias a los 4 miembros de la Corte Suprema. Me parece que es un ataque institucional muy fuerte, así como creo que también hay que cuidar al Congreso y al Poder Ejecutivo. Bueno, lo que él intentó es esto, y me parece que es importante señalarlo y ratificarlo. Lo que usó Tailade es información privada de origen ilegal para amedrentar a los testigos. Hay un caso concreto con la actuación del juez Ramos. Sí, claro, Sebastián Ramos, quien convocan porque él había... Justamente, mira vos, es un segundo nomás. Sebastián Ramos toma la denuncia, le hacen en el verano, en enero, sobre los contactos y los chats ilegales de Silvio Robles, ayudante secretario de Rosati, con el ministro de Alessandro. Sí. Entonces, ¿qué dice el juez Ramos? Esto es ilegal, yo con esto no voy a hacer nada, porque esto es espionaje. Todo el mundo cerrado. Lo llaman a Ramos pidiéndole explicaciones. Tremendo. Y ahí le dice, pero usted conoce, usted no estuvo en tal cumpleaños, usted no se sentó al lado de tal... Una cosa terrible. Terrible. Tremendo. Y eso fue en el Congreso. Entonces ya no es privado de Tailade con Zanqueta, 2 personas que tienen su intimidad. Manu, antes de despedirte, la última, y siempre agradeciendo tu trabajo impecable, y además todo esto de información que vos tenés, ¿no es cierto?, en la trastienda. Contanos un poquito, bueno, significativo que no haya ido Milei. ¿Qué se sabe de la trastienda de Milei? A ver, Nelson, no vino porque según nos cuentan desde su equipo, se sigue preparando a esta hora en el Hotel Libertador del centro porteño, donde está instalado el propio Milei. Por eso vino su hermana como representante para verificar todas estas cuestiones ya coordinadas en la previa. Por ejemplo, esto que planteamos respecto a la limitación del espacio en el que se puede mover cada uno, que era algo que preocupaba a Javier Milei y a su equipo. ¿Con quién está? Bueno, con sus asesores, sobre todo en temas técnicos. Han pasado a lo largo de esta semana, por supuesto, los legisladores de la Libertad Avanza, legisladores ya electos o diputados, senadores, pero también a quien ya mencionó como el eventual presidente del Banco Central en caso de un triunfo electoral. Hablamos de Emilio Campo, Guillermo Francos, el hombre de la política. Hay muchas cuestiones que están... y el equipo de Victoria Villarruel, que es encargado de los temas de seguridad, justicia, y en este caso también, como lo decíamos, el espionaje que se va a meter en la campaña. Nelson, un último dato que tiene que ver con la preocupación de la que hablábamos, que hay sobre todo en Unión por la Patria a partir del impacto electoral que puede llegar a tener esto de cara al próximo domingo y que se va a meter mañana al debate. Hablamos de la causa de espionaje. Empezaron a sumarse a la causa que tiene a Marcelo Martínez de Giorgi como juez y al fiscal Policita. Claudio esto lo debe saber perfectamente. Muchos de los que aparecen en las listas de ese dictamen, los mencionados,
funcionarios, opositores, pero también periodistas como Claudio, referentes de la cultura popular, como no sé, pienso en Alfredo Casero, etcétera, etcétera, empezaron a presentarse como querellantes y no descartan que empiecen a aparecer nuevos nombres de los espiados y la información específica que ha circulado o que ha movido Sancheta de cada uno de ellos, que es lo que seguramente empieza a conocerse en detalle en la justicia en la próxima semana, en la continuidad de esta investigación. Eso preocupa y mucho en las entrañas de Unión por la Patria. Impecable trabajo como siempre, Manu. Un gusto que estés con nosotros. Te vamos a estar viendo mañana, como a todo el equipo de TN, en la gran transmisión del debate, ¿sí? Siempre es un placer, Nelson. Chao, Manu. Gracias, chao. Muy amable. Sancheta es lo que se llama un bolsero de del espionaje, ¿no? Yo lo califico así. El bolsero es alguien muy funcional a todo el sistema. Claro, claro. Muy funcional, porque es alguien a quien uno puede dejarle información, lo que decíamos recién, los espías profesionales activos y oficiales del Estado argentino que hacen cosas que aún la ley les prohíbe y dicen, bueno, vamos a dársela a los de afuera. Los Sancheta, que hay varios. Yo conozco unos cuantos, incluido Sancheta, y no sabía ni el apellido, pero también lo conocí. Andan pululando, juntan de todos lados. Por eso hay 1120 carpetas. Imagínate que no es que hay alguna persona que le pide investigar 1000 personas. Junta, va viendo lo que sirve. Y después dice, tengo algo que te puede servir. Y viene la tentación. Y después la otra persona dice, ahora que te conozco, ¿no tenés algo? Un poco lo que se supo de Conu Rodríguez. ¿No tenés algo de la ministra Victoria Tolosa Paz? Sí, tengo. ¿Querés que te dé todo o querés que haga una nota en un portal? Que a mí me enferma eso porque él todavía se sigue presentando como periodista. Y no es lo mismo que nosotros. No es. Ni nosotros tenemos las mismas reglas que un espía, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que le contesta a Conu? Sí, las dos cosas. Todo suma. Y la nota apareció. Claro, Sancheta está enfermo, ¿no es cierto? Tiene dolencias crónicas. ¿Y no le estaban dando la medicación? Así parece, así dijo su abogado. Son formas de presionar, Nelson. Es de John Le Carré, ¿eh? John Le Carré, absolutamente el espía que vino del frío. Sí, sí, sí. Ahora, frente a esto, ¿no? Esta trama que además lo tiene, y por supuesto, esto que recién explicaste es muy importante para entender por qué está Aguado de Pedro, Massa, absolutamente, de todos. Las mismas personas que lo contrataban por ahí te hacen una carpeta, que es un archivo. Y otro detalle, ese archivo puede tener información, seguramente la tiene, seguimiento, y adentro mentiras también. Claro. Yo voy a poner un ejemplo odioso, pero me ha pasado. La única mención que hace el fiscal Policita a mí, me atribuyen 2 departamentos en Miami, que juro que no tengo. ¿Qué va a hacer? Me encantaría, pero entonces solamente lo comento para decir, y bueno, ¿por qué no dirán que un video muy privado es de tal persona y no es? ¿Y por qué? ¿Viste? Es muy peligroso y ahora hay mucha información que tiene que cuidar la justicia. Acá hay un elemento además muy distintivo, porque habitualmente estas investigaciones las empezamos nosotros, los periodistas, como vos acá en tu libro. Pero esta la inició el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Es muy importante y no deberíamos pasar de largo ese detalle que no lo está, ¿no? Ya vamos a volver con esto, porque no es un tema menor, ¿eh? Estamos con Claudio Saboya, que describió esto hace años, ¿no? Como lo describieron otros, igual con Adamón, Diego Cabo, exacto, Tato Yang, ¿no es cierto? Sigue ocurriendo. Es que y ha ocurrido no solamente con este gobierno, pero en estos gobiernos del kirchnerismo mucho más, porque el kirchnerismo habita en los sótanos de la democracia. Claramente, ya volvemos. Esto es El Corresponsal. Muy bueno, Claudio. Qué placer. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Rest de Simmons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simmons, descansa en primera clase. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino.
Adrián Mercado presenta Argentina Oro, Plata y Cobre. La noche de las distinciones a la minería 2023. Conferencia y cena anual de premiaciones de la industria minera. 29 y 30 de noviembre. Ciudad de Buenos Aires. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. En Superviel contás con un Human Banking que te muestra online tu préstamo de hasta 10 millones de pesos mientras te estás haciendo cliente. Hacete cliente en superviel.com.ar. Superviel, muy human, muy banking. Estamos con Claudio Saboya, hablando de este verdadero bochorno, uno más, ¿no es cierto?, que representa que en los sótanos de la democracia la política del kirchnerismo hace muchas cosas, funciona mucho. Lo que buscaba Cristina era desplazarlo sobre todo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mandar un mensaje al presidente de la Corte, pero hay entre los primeros que descubren, de hecho, en la causa que termina absorbiendo muchas otras, era el espionaje a dos jueces de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que en febrero empiezan a revisar la condena de vialidad. No hay ninguna casualidad, desgraciadamente uno tiene que conectar información que parece suelta. En la cual está condenada. Exactamente. Dos de los jueces que la condenaron, del Tribunal Oral Federal 2, el doctor Basso, flamante presidente de la Asociación de Abogados, de Magistrados, y el doctor Jiménez Uriburu, también están entre los espiados. La condenaron. Los que revisan la condena están espiados. Y la Corte, que es la última instancia que deberá ver todo, están bajo juicio político, espiados, con los teléfonos clonados. Bueno, no sé, si uno necesita más prueba de que todos los focos están puestos ahí, no sé qué prueba. Eso habla de algo más allá de lo berreta, ¿no? De algo organizado y planificado, como vos bien marcaste, ¿no? Yo creo que hay que mirar eso, porque nos vamos a distraer, ahora va a haber mucha desinformación. Van a aparecer, seguramente, datos menores, datos de famosos, porque también el espionaje, lo hemos conversado en alguna de nuestras charlas, se nutre mucho y tiene un gran negocio con el chimento, ¿no? Con el chimento, con el famoso, con los romances, hasta hay mucho dinero que se mueve ahí, mucho. Y también sirve para distraer, porque mientras uno mira todo eso, bueno, quién se presentó, quién no está, Marcelo Tinelli, para poner un famoso, no víctima siempre. Claro, ¿no? víctima, por supuesto. Bueno, no miramos que en realidad el foco, el objetivo y todo el trabajo está puesto en la justicia federal que va a juzgar a Cristina Kirchner por corrupción. Una de las cosas más tremenda, todo es impactante, que ha aparecido, tiene que ver además con todo también el espionaje vinculado con el caso Nisman, ¿no es cierto? Claro. El asesinato de Nisman, ¿no? Exactamente, exactamente. Encontraron entre los dispositivos que se analizaron hasta ahora del espía Sancheta, que hoy leía a Jorge Lanata, decía que el 10%, yo tengo entendido que hasta el 30% llegaron. Como sea, es muy poco de todo lo que había, y ahora, viste que Conu Rodríguez tenía casi una casa de electrodomésticos. Impresionante. En la casa. Bueno, son cosas que decís, ¿qué haces con 18 teléfonos, 9 tablets? ¿Quién tiene eso? No sé, llamativo. No es delito, pero es llamativo. Lo que hay es mucha información. Entonces, yo creo que mucho más va a aparecer ahí. Todavía queda mucho por mirar. Van a aparecer nuevos nombres. Y bueno, eso se irá sabiendo en los próximos días y en los próximos meses. Vamos a ver cómo avanza ahora, insisto, el contragolpe. La desinformación, los abogados que se están presentando, las nulidades, ¿no? La chicana. La chicana. Claudio, desde ya muchísimas gracias. Muy agradecido por estar acá. Siempre es un placer. Y el valor y por supuesto la valentía. Lo recordamos a Claudio cuando en los albores del kirchnerismo, Claudio investigó casi en soledad el tema de Romina Piccolotti, la secretaria de Medio Ambiente. Y me acuerdo que lo invitábamos al Juego Limpio, ¿no? Y pasaban cosas en ese momento en donde
el kirchnerismo buscaba aparecer como algo bueno y entonces Claudio no tenía muchos lugares en donde expresarse, al margen de hacerlo en Clarín, por supuesto. Así que doy el valor porque los hechos... Me acuerdo que Alberto Fernández quiso desprestigiarlo, diciendo que lo que él hacía era una campaña, ¿no es cierto? Así que quiero reconocer el valor de Claudio y su... Nunca lo voy a olvidar y lo agradezco cada vez que puedo. Esto es lo que hacemos los periodistas. A la última pausa, ya volvemos para el cierre de esta emisión del Corresponsal. Muy bien, una de las cosas que cuentan muchos de los que conocieron a Néstor Kirchner, que era un corrupto, bueno, recordémoslo, y un hombre autoritario, es que a él le encantaba enterarse de las conversaciones privadas de los que eran sus adversarios y de los propios, cuando desde el servicio de inteligencia, ¿no? En realidad de espionaje, le traían esas cosas, él se solazaba y las escuchaba con mucha atención. Insisto, de los propios y de los ajenos. De los propios les interesaba saberlo para someterlos. De los ajenos para extorsionarlos, perseguirlos. Nada distinto de lo que estamos viendo ahora. Esa es la esencia del kirchnerismo, que involucra a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner. Que además, por supuesto, expresa la antirrepública, que está en el kirchnerismo. Por eso el kirchnerismo habita en los sótanos de la democracia. Sin duda. No porque lo diga yo, porque lo demuestran los hechos. Sigan ustedes acá en TN con Gustavo Ditubio y todo el equipo. Nosotros nos reencontramos aquí en el Corresponsal el próximo sábado a las 21. Bella noche.